Bienvenidos a Palabra Pública. Hoy estamos en un nuevo episodio de nuestras conversaciones libertarias con Vanessa Kaiser. Antes de comenzar nuestra conversación de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que estén pendientes de los contenidos que estamos publicando y que próximamente vienen entrevistas con Henry Boyce y con el con el líder de la logia, de la gran logia chilena. Van a ser las próximas entrevistas que tenemos. Hoy está con nosotros Vanessa Kaiser, como dije, ella es doctora en Ciencias Políticas y doctora en Filosofía de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella también es periodista. Tiene un canal muy importante de acá en YouTube que es Esfera Pública, que recomiendo revisar todos los contenidos que publica por allí. Columnista también de la publicación El Líbero. Vanessa, bienvenida, muchas gracias. Hoy está con nosotros desde Lubbock, nos acompaña Francisco Villarreal, el fundador de este espacio de Palabra Pública, junto a Rafael Acevedo, que está también allá en Texas, Lubbock, Texas. Está desde Brasil Luis Marchena e Ignacio Said desde Santiago de Chile. Muchas gracias, Vanessa, ¿cómo estás? Gracias, hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. También invitarlos a que se suscriban acá a su canal, porque en realidad mientras más nos vamos alimentando y retroalimentando entre nosotros, es posible ir tomando esa fuerza que las convicciones inspiran en acciones que justamente de las que se sigue el bien que implica que cada quien pueda seguir su camino, su búsqueda de la felicidad sin intervención y coerción despótica de los gobernantes que hoy día nos tienen a todos con una sombra densa, ¿no? Densa desde la pandemia en adelante, el populismo, desde la victoria de Maduro, uno podría decir, ha agarrado mucha fuerza esta densidad en Latinoamérica, en España también. Hoy día di una entrevista en la mañana acerca de qué es lo que se está haciendo con la educación española, esta destrucción de toda la posibilidad de la meritocracia, de toda la posibilidad del desarrollo de cada ser humano desde los mejores aspectos de sí mismo, que es lo que los liberales, los libertarios abrazamos, que cada quien, ¿no es cierto?, siga su propio proyecto de vida y no el proyecto de vida que otro le impone. Así es que todos invitados a seguirse nutriendo, fortaleciendo y a suscribirse a vuestro canal, Palabra Pública. Muchas gracias, Vanessa. Yo voy a comenzar la conversación. Estuve viendo el video que publicaste recientemente titulado Justicia Roja, donde en resumidas cuentas abordas que se hizo se desestimaron los cargos contra un par de personas que participaron en actos de violencia y vandalismo durante las protestas en Chile, basados en un argumento legal técnico que, digamos, desestimó la prueba que era clara contra ellos, y tú argumentabas que hay todo un movimiento dentro de la justicia chilena que está apuntando, digamos, que está ideologizado y adoctrinado hacia conducir el país hacia el socialismo. Yo quería preguntarte, de acuerdo con lo que conversaste con tu colaborador, con la persona que te proporcionó información respecto a ese caso, ¿cómo crees tú que se llegó a posicionar dentro de la justicia chilena ese movimiento a la sombra de la opinión pública? Porque es como ahora que con estos casos que se puede ver que ya está tan avanzado esa toma de poder de los factores de la izquierda radical dentro de la justicia chilena. Sí, bueno, yo creo que activistas tipo el juez Garzón hay en toda Latinoamérica, en España. Parece que es más propio de la cultura anglosajona el que los jueces entiendan su actividad como una actividad imparcial, que no toma parte por ninguna de las posiciones en pleito, digamos, ¿no? Entonces, porque uno siempre sabe que en Estados Unidos hay jueces que son más conservadores y jueces que son más liberales, eso uno lo sabe. Pero que alguien se atreva en este caso se los voy a explicar bien simple. Las imágenes muestran a 2 personas, como aquí se está mostrando a 5 personas, que son esas 2 personas, pero el juez desestima la prueba porque la prueba no queda registrada, o sea, porque en la cadena de guardar esta prueba no calzan las fechas que se dice que esta prueba fue registrada
con la fecha que finalmente se da a conocer al tribunal. Entonces, les cuento, o sea, esto está llegando ya a niveles tan extremos que no solamente se trata de de faltar a la justicia por este tipo de artilugio, porque es un artilugio. O sea, si tú ves que estas dos personas están quemando tal estación de metro y esos videos vienen de la empresa del metro, que es estatal, digamos. Luego, ¿cómo puede ser que cuando hay dos instancias dentro del Poder Judicial en que se trabaja el tema, digamos, de la prueba, pero una es el juzgado de garantía, que es la primera instancia, donde ambas partes confluyen al acuerdo de que las pruebas que se van a presentar, es decir, defensa y fiscalía, el que demanda y el que defiende, ¿no es cierto?, dicen ya, estas son las pruebas con las que vamos a ir a la siguiente fase, que es digamos, el juicio oral. Pero si yo sé que yo tengo cómo desestimar esa prueba en el juicio oral y mostrarle al juez que esa prueba que ya pactamos en el juzgado de garantía no es lícita porque no cumple con el procedimiento que debería haber cumplido, entonces yo, que soy una de las partes, primero me hago el leso, no digo nada, dejo que pase, que llegue al juzgado, al juicio oral, y en el juicio oral muestro que las pruebas no corresponden. Con eso no le doy la oportunidad en el juzgado de garantía de buscar las pruebas o de intentar, ¿no es cierto?, que avance el juicio en el establecimiento de la verdad. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Hay tres modelos de sociedad que hoy día están en pugna en Occidente, digamos. Uno es el modelo del Estado benefactor, el otro es el modelo del Estado liberal, y el otro, que es el que se está impulsando en Chile desde este tipo de activismo, es el Estado garantista. ¿Cuál es la idea del Estado garantista? Es garantizarte derechos fundamentales de subsistencia y asistencia de parte del Estado, de forma universal. Ahora, ¿cómo puedes lograr eso? Eso tú lo puedes lograr cuando tú opones los derechos fundamentales a los derechos patrimoniales. Se acaba la derecho de propiedad. O sea, yo tengo yo tengo como Estado, entonces, primero, la jurisprudencia se ubica sobre el poder político, bajo este modelo de Estado. Si quieren la referencia, pueden revisar a Luigi Ferrajoli, o Ferrajoli, no sé cómo se dice en italiano, Ferrajoli. Él es uno de los padres de esta teoría, ¿ya? Entonces, ahora ya no es que el poder político está, o que hay un check and balance, no. Tribunales está por sobre el poder político y por lo tanto evalúa que todas las leyes que se legislan cumplan con una constitución garantista. Y eso es lo que se está promoviendo en Chile desde nuestra crisis del 18 en adelante. Eso es lo que se quiere, no un Estado benefactor estilo europeo. Acá lo que se quiere es un Estado garantista. Entonces, el poder político queda sujeto a que tribunales le confirme, digamos, como si fuera un tribunal constitucional, pero con una constitución garantista. Y el tema de la constitución garantista es justamente que los derechos patrimoniales ya no se considera el derecho a la propiedad como un derecho humano, ¿sí? Y esa es la lógica que hay detrás. Y esa búsqueda de un nuevo modelo de Estado. ¿Por qué? Porque Luigi Ferrajoli dice que el Estado liberal falla ¿en qué? En que no puede reducir, igual que el Estado benefactor, las grandes desigualdades económicas. Acá de lo que se trata es que si alguno de ustedes gana 3 millones de pesos y yo gano 250, a ustedes se les quita para que todos emparejemos un ingreso universal y no haya diferencia. Eso es de lo que se trata. Asegurar, de hecho, un ingreso a los ciudadanos más pobres, un ingreso fijo. Y esto no solamente tiene caja de resonancia a nivel nacional, este es un proyecto global. De lo que se trata es de transformar a la ONU en un lugar donde, bajo esta constitución garantista universal, llegan los países pobres, los países ricos, y ergo, dada la lógica que aquí se establece, los países ricos tienen que sostener a los países pobres, darles ese ingreso mínimo, porque no lo tienen. En otras palabras, Eureka se trata de redituar una versión
de la esclavitud, siglo XXI. Es increíble. Y eso, cuando explicas lo que es la Constitución garantista, es imposible no hacer la relación con Venezuela, el proceso constituyente que se dio allá hace 20 años y que lo que produjo fue exactamente eso. Y los resultados, pues los estamos viendo. Esos son los resultados de ese proyecto. Y sin embargo, bueno, el proyecto avanza porque hay mucha movilización, mucha organización de los políticos y de los movimientos políticos detrás de eso. Que no pasa lo mismo del otro aspecto de político, el aspecto que más bien pudiéramos estar nosotros. Y creo que es que nosotros no tenemos al narcotráfico apoyándonos. Bueno, imagínate. Eso es, digamos que una desventaja si lo vemos con el lado del financiamiento. Entonces, creo que Luis tiene una pregunta al respecto. Luis, por favor. Claro, gracias, Humberto. Gracias, Vanessa, por estar aquí, un placer. Igualmente. Yo quiero hacer una pregunta con respecto a lo que está ocurriendo en Chile, porque actualmente Chile está pasando por un proceso constituyente impulsado por la izquierda, que básicamente la izquierda tiene un proyecto de poder, un proyecto de Estado muy claro. Sin embargo, lo que se ve no solamente en Chile, sino en el resto de los países de Latinoamérica, es que no existe una derecha organizada y estructurada que le haga contrapeso a esa izquierda. No solamente no existe desde el punto de vista como organización política, sino que dentro de lo que se podría considerar la derecha, no existe un punto común de acuerdo, salvo algunos puntos económicos, pero la visión de Estado de la derecha no existe. Entonces, ¿cuál sería, en tu opinión, el resultado de esta constituyente básicamente con una hegemonía de izquierda? Lo que pasa es que hay dos maneras de llevar a cabo este proceso. Uno es el institucional y el otro es el rupturista. Y nosotros estamos a la mitad de ambos. Y esto está escrito en el libro que en 2013 Fernando Atria promueve, digamos, el desmantelamiento de la institucionalidad con agrupaciones que logren una magnitud de poder político que pase bajo el radar del derecho, o sea, no puedan ser metidos presos, que es lo que nos ha pasado, que nosotros no tenemos gente condenada, producto de la quema de 42 estaciones de metro, que nos destruyeron todo Chile, de los centros de las ciudades más importantes, de Arica a Punta Arenas, no hay gente presa. Hay 2.500 presos, sí, pero no hay gente condenada, y esos 2.500 presos se está buscando la manera de amnistiarlos, y además se dice que son héroes porque ellos son los que encarnan la opción del apruebo de toda una ciudadanía, que el año pasado, en mayo, cuando se le encuestaba sobre la importancia de una reforma constitucional, solo un 12% consideraba importante la reforma constitucional. Luego del estallido revolucionario, se construyó un discurso hegemónico de parte de las élites que capturó la mente de la gente convenciéndolos de que todos sus problemas se iban a resolver con una nueva constitución. Y la mayor parte, y el apruebo, primero, un 50% de los chilenos no votó en el plebiscito. ¿Sí? Segundo, del 100% de los que votó a favor de una nueva constitución, un 49% lo hizo porque cree que con una nueva constitución va a tener una mejor casa, un mejor auto, mejor escuela, mejor salud. Lo mismo que tienen los venezolanos, todo es mejor ahora. ¿No es cierto? Entonces los convencieron, y de hecho si ustedes ven las votaciones más altas, donde más aumentó la participación, fue en las comunas más pobres, la gente a la cual le vendieron el tongo. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué es lo que pasa con la derecha? Tú tienes una actitud genuinamente ignorante, egoísta y poco profunda de parte de las élites, de una derecha que abandonó la educación en manos de la izquierda. Entonces, si tú hoy día quieres llegar a la gente y que te voten, no puedes tener un discurso como el de Vox. Es muy difícil. Republicano está empezando a agarrar vuelo, digamos, que sería el Vox chileno. Yo me metí ahí siendo libertaria y siempre les digo, bueno, ustedes tienen aquí al Pato Feo,
decisión de ustedes, digamos, ¿no? No porque yo sea paleolibertaria, digamos, sino que porque hay que hacer fuerza. Ahora la fuerza común está en evitar el avance a la izquierda, no está en ver cuáles son las diferencias que yo tengo con un liberal, un paleolibertario o un, no sé, bueno, eso en términos más ideológicos, pero la diferencia está en evitar que el avance a la extrema izquierda. Entonces, lo que le pasa a la derecha es que no ha articulado un discurso que sea capaz de salvar las trampas de la izquierda, porque tú le estás hablando a gente que adhiere a la religión que siguió al derrumbe del cristianismo. Esa religión no tiene un Dios, porque Dios murió. Esa religión tiene un demonio, y ese gran demonio se llama capitalismo. Y el pequeño demonio que lo sigue y que le ayuda en todo es dinero, se llama dinero. Y la gente cree que el capitalismo y el dinero son malos. Y lo cree como quien cree en el Dios cristiano, digamos. O sea, con esto no quiero decir yo soy cristiana, pero de verdad es una fe, ¿no? Pero más encima tienen la experiencia de su propio malestar, del malestar de que la vida no es, porque aquí tenemos otro problema que la izquierda siempre te inventa, que es que si tú naciste pobre te vas a quedar determinado ahí, que si los ricos nacieron ricos no lo merecen, que si alguien se hizo rico por sus talentos tampoco lo merecen, porque la lotería natural, vamos con John Rawls, la lotería natural, si tú no mereces eso, tú no mereces lo que viene de tus talentos. Entonces los convencen de todo eso. Y los hacen sentir permanentemente víctimas y desgraciados. Y como decía Armando Rivas, Latinoamérica se va a liberar el día que se libere de sus libertadores. Ese día se va a liberar. Entonces, el tema con la derecha es que a la derecha le cuesta articular un discurso que llame la atención de la gente y que salte las vallas que están instaladas como desde esta adhesión doctrinaria religiosa anticapitalista, instalada en la mente de las personas que fueron educadas en estas generaciones, de los millennials, etcétera, por millennials, gente que ya no se tuvo que esforzar, gente que no vivió la crisis del 73 ni sus efectos, el PEM y el POG, la crisis del 80, etcétera, gente que no sabe nada, que no ha estudiado nada, gente tan ignorante que cree en el patriarcado. Ustedes se dan cuenta que históricamente a los hombres los mandaban a la guerra, ¿no es cierto? Los hombres eran la carne de cañón, ¿verdad? ¿Sí o éramos nosotras? ¿Cómo puedes hablar de patriarcado? Si se hunde un barco y hay un solo puesto en el barquito ahí para salvarse, a Ignacio lo van a dejar ahogarse y me van a salvar a mí, obvio. Pero no es solo porque sea más linda, si fuera fea y bigotuda también, es porque soy mujer. ¿Cómo pueden creer en un patriarcado? Pero si es la estupidez más grande, es una forma de mantener a las mujeres bajo la estupidez y el absurdo. Entonces, todo esto está anclado además en la ignorancia, la total ignorancia. Y el capitalismo, el patriarcado, ustedes saben que también viene siendo el demonio, ¿no? El capitalismo patriarcal y qué sé yo. Pero lo que estáis criticando estaba antes del capitalismo. Si el capitalismo surge en 1850, ¿de qué estáis hablando? Si a principios del siglo XX habían 4 empresas con suerte del salitre. Ni siquiera los hombres tenían acceso a cargos gerenciales. Entonces, son de una supina ignorancia las que mantienen a la gente. Ahí tú tienes la calidad de la educación. Eso es no tener ninguna calidad de educación. Eso es lo que promueve esta gente, que después te enseña los cuentitos zapatistas del señor Marcos, que soñaba con un mundo mejor y afilaba el cuchillo, mientras soñaba en clavárselo a los empresarios que sostenían al presidente y al presidente también. Eso es lo que hace. Por eso es que la derecha nunca ha articulado un discurso que llegue a la gente, que motive, que sea emocional, que entre al sistema límbico directamente, porque además la derecha le tiene miedo a sus emociones. La gente en la derecha no se hace cargo de que tiene un inconsciente, de que sufre, de que también llora, de que no, están tan preocupados de la plata, que está bien, está muy bien, producir, está muy bien, pero no te puedes desanclar, no te puedes alienar, como diría Marx. Porque ¿qué es lo que pasa? Que te pierdes de la dimensión psicológica del discurso. Y cuando te pierdes esa dimensión ya no sabes cómo llegar al otro. Es muy distinto que yo les diga todo esto con humor y mostrándoles la sonrisa linda y qué sé yo, pero con intensidad y pasión, a que yo me siente y le diga, bueno, según lo que plantea Adam Smith en La riqueza de las naciones, el problema de... ¿no?
Pero la derecha le tiene miedo a ponerle un poco de emoción. Luego, como yo soy mujer, puedo decir, bueno, soy mujer. No, La gracia. Y el discurso exitoso como es, el discurso de la izquierda, sin embargo, está llevando a la sociedad a, digamos, yo lo veo así, creo que todos coincidimos, a un colapso, o sea, a una falla total de las relaciones sociales en las que vivimos. O sea, va como en contravención de lo que de verdad nos conviene, y aún así la gente lo escoge. Francisco, que tiene una pregunta respecto a lo que es la pérdida del sentido común. Dinos, Francisco, adelante, por favor. Exacto, de hecho, un poco siguiendo la línea de lo que dijiste de la estupidez más grande, bueno, cuando surgen todas estas crisis, siempre nosotros podemos encontrar o intuir que hay ciertas variables que pueden llegar a explicar el origen de todo esto y quizá alguna de sus características. Y yo creo que una variable muy importante a que a mí me gustaría enfocarme es la pérdida de sentido común. Porque, bueno, me gustaría hacer esta pregunta citando un poco a Hannah Arendt, que yo sé que tú manejas muy bien a ella. Ella decía una cuestión muy importante en una de sus cartas que ella dirigió a Mary McCarthy. Ella le decía que el sentido común es como un sexto sentido en el cual los otros sentidos, lo que van recogiendo estos sentidos, digamos, este sexto sentido lo cuela, por decirlo de algún motivo, y si hay algún error que los otros sentidos tengan, digamos, corrige eso. Entonces ella dice, cuando uno pierde el sentido común, el mundo que tenemos en común se pierde, porque para ella el sentido común es básicamente la instancia que permite que todas esas experiencias que percibimos encaje en el mundo que todos compartimos, le da un sentido. Entonces, de algún modo, las personas quedan desencajadas entre ellas cuando se pierde el sentido común. Y lo que estamos viendo ahora en Chile y en la sociedad, en todo el mundo, básicamente, es esta pérdida de sentido común. Por ejemplo, tuviste muchos ejemplos, los primeros 10 segundos, tú hablaste de cómo la gente empezó a destruir el metro, 147 estaciones de metro, iglesias, que a propósito, no sé si ustedes saben que la última iglesia que quemaron, o la que yo sé, de carabineros, murieron hasta gatitos. Entonces, hay una pérdida enorme del sentido común. Entonces yo quiero preguntarte primero si tú estás de acuerdo que es la falta o el extravío del sentido común una variable que debiésemos analizar profundamente, si está detrás de todo esto, y también qué procesos fueron implementados a través de todo el espectro político, derecha e izquierda, pero sobre todo en un sustrato importante de la sociedad para que se perdiera el sentido común. Y ¿cómo podríamos recuperar ese sentido común en Chile? Sí, es una buena pregunta. Voy a tratar de ordenarlo, el tema del sentido común en Arendt, simplificando, digamos, sobre todo para quienes no tienen por qué, digamos, estar familiarizados con la filosofía. A ver, ¿qué es lo común? ¿Y cómo se establece lo común? Primero que todo, se establece a través de la palabra. Que yo les digo a ustedes derechos humanos, ¿qué significa? ¿Ya? Eso va a significar para algunas personas una cosa, para otras personas otra. Para algunas personas va a significar la gran victoria del liberalismo y para otras personas va a significar el artilugio que usa la izquierda para avanzar sus posiciones en sus revoluciones, digamos, son revoluciones que son menos concretas, menos violentas, sino que van horadando de a poco, ¿no? Los sistemas, van horadando de a poco las instituciones y son movimientos revolucionarios. Tenían un nombre, ahora se me fue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo a ustedes les digo empresario, ¿ustedes con qué lo asocian? Trabajo, riqueza, emprendimiento, esfuerzo. ¿Qué es lo que entiende una persona de izquierda? Explotador, opresor, abusador, empresario. Eso es lo que entiende. Luego, si yo a una persona que no sea muy, digamos, normal, así uno va y le dice rubia, ¿qué es lo que piensa el tiro? Tonta. Las asociaciones entre un término y otro. ¿Dónde entra Gramsci? Dice, bueno, donde hay que trabajar
es en dos aspectos fundamentales. Porque todo tiene que ver con el discurso. La política es discurso, la política es palabra. Lo otro es la guerra, que no es la continuación de la política por otros medios. Eso es lo que cree nuestro amigo Foucault. Pero eso no es así. La guerra es otra cosa. Eso es lo que le gusta a nuestro amigo Schmitt. Pero Schmitt es fascista. Schmitt es uno de los padres del fascismo. Y no vamos a decir que en el fascismo hay política, hay pseudopolítica. En la medida que hay un ejercicio totalitario de la coerción sobre los ciudadanos, no hay política. La política implica una diversidad de puntos de vista. Implica muchos partidos y mucha gente conversando sobre una realidad que es común. En el totalitarismo no hay nada común, excepto el sufrimiento radical de las masas, nada más. La muerte de hambre de 8 millones de ucranianos, eso es lo que tuvieron en común. Eso no es política, eso es morirse de hambre. Y si ustedes quieren, es biopolítica, en el mayor de los... Biopolítica con todas las degeneraciones que ha traído el vaciamiento de los conceptos que compartíamos, al mismo tiempo la asociación de los conceptos, hombre dominador, mujer víctima, capitalismo patriarcado, asocian, se dedican a construir discursos en que los conceptos se asocian. Entonces, ¿qué pasa cuando esos discursos se desanclan de la realidad? Y como yo les dije, ¿no es cierto?, hoy día ya no refieren a una realidad. ¿Qué es lo que pasaba con el discurso nazi? La realidad para los nazis era que había una raza moribunda, que eran los judíos, y que había que ayudar a exterminar para que se cumpliera la ley de la raza. Y de ahí había que seguir con todos los que no fueran arios, digamos, puros. De a poco ir haciendo una purga racial universal, ¿sí? Porque hay una ley. Esto viene de Hegel, una ley que rige las cosas. ¿Qué es lo que dice el marxismo? También está totalmente desanclado en la realidad. De hecho, el capitalismo prácticamente en los países capitalistas no existe la clase proletaria que Marx, por la que Marx supuestamente sufrió tanto, sin haber pertenecido nunca a ella, ni haber movido nunca un dedo por trabajarle a nadie. Bueno, hoy día no existe esa clase proletaria en los países capitalistas desarrollados. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que decía Marx, ¿no? Totalmente desanclado la realidad, que el día que destruyamos la propiedad privada se terminan los antagonismos de clase, y con eso vivimos en nuestra utopía. A cada quien según su necesidad, de cada cual según su capacidad. George Orwell, La granja de los animales. Bastaría con que la gente leyera ese libro y saldría mejor educada que yendo 12 años a la escuela, digamos, ¿no? Entonces, el tema, mejor educada para la vida, el tema es que el sentido común es lo que tenemos en común. Cuando yo entiendo por derechos humanos una cosa y Francisco entiende otra cosa, luego tenemos que ponernos de acuerdo qué son los derechos humanos para poder referir algo que sea común a los dos. Ahora, ¿qué es lo que ha ido pasando con el tema y cuáles son los nuevos sentidos comunes que se han instalado? Los nuevos sentidos comunes que se han instalado tienen a la base la herida, que puede ser manipulada por líderes políticos con fines distintos de los que los manipulados creen. La herida de la mujer por ser considerada un objeto sexual. Ok, ¿qué mujer bonita no tiene esa herida? Ya, perfecto, te la doy. Entonces tenemos esa herida. Luego, ¿qué es lo que tenemos en común? Esa herida. Y de ahí te anclan con el discurso de un feminismo, neofeminismo, que es un discurso que en el fondo lo que pretende es movilizar un anticapitalismo, es movilizar una cultura andrógina, donde las personas estén tan colectivizadas que cumplan con el sueño rusoniano de que cada uno de nosotros no cuente con sus propias fuerzas naturales como individuo, sino que dependa del colectivo. Y entonces, dice Rousseau, es cuando el legislador ha logrado la legislación más perfecta imaginable. Entonces, lo que hay detrás de todo esto, de la ESI, de todas estas cuestiones, es la colectivización. Y esa colectivización no implica algo que es común. Porque en lo común nosotros nos podemos poner de acuerdo en que esto es un lápiz, pero luego Rafa lo es de un lugar, Luis desde otro, Humberto desde otro, qué sé yo, Ignacio me va a decir, sí, pero es rosado, si no me gusta mucho el color, digamos, ¿no? Y cada uno no se colectiviza, no deja de pensar por sí mismo y no repite lo que el otro dice, sino que cada uno observa esta realidad que es común desde su propia perspectiva, su propia posición, sin perder lo común. Eso es Hannah Arendt. Ese es el mundo político en Hannah Arendt. Cada uno conserva su singularidad y aporta desde su singularidad en la palabra, y ese es el fundamento de la dignidad humana, porque no hay ni va a haber nunca un Rafael una vez que él se haya muerto. No ha nacido antes
y no van a ser uno igual a Rafael. Entonces, Rafael es único y tiene algo único que aportarle al mundo. Y cada uno de nosotros, esa es la condición humana, la pluralidad, es único e irrepetible, pero es igualmente único e irrepetible, lo que los snowflakes no entendieron, digamos, ¿no? No es que yo soy tan especial, no. Todos somos igualmente especiales y no por un tema de una autopercepción subjetiva, sino que por lo que podemos entregar al mundo desde la posición en la que habitamos, que es algo muy distinto. Y ahí el tema es que vaciamos la palabra del sentido que compartíamos, disociamos los sentidos. Hoy día una cosa se asocia a esto y ya no a esto otro. Familia, heteronormatividad. Mujer, no, es que si no eres feminista eres biológicamente contradictoria. Y así, ¿no? O sea, mujer tiene que ser feminista, hombre tiene que ser dominador, porque darme en ese discurso que es bastante fácil de citar como ejemplo. De ahí nos podemos ir a otro. Entonces, el tema es ese, que desde lo común que podría ser una herida producto de una experiencia, ¿no es cierto? Que eso es lo que transforma en común una herida, algo subjetivo, que cada quien siente a su modo, digamos, es que nos manipulan, nos colectivizan y avanzan sus banderas. ¿Qué es lo que podría pasar para que recuperáramos el sentido común perdido? Porque hoy día cada uno está desde su guata, desde su herida, desde lo que a esa persona le pasa. No le importan las cifras, los datos, la historia, lo empírico. No, es la sensibilidad social lo que importa. Da lo mismo si las banderas que estoy avanzando van a destruir a la misma gente con la cual soy tan sensible. Eso no importa. Lo importante es satisfacer esa hambre de un sistema límbico que lo único que quiere es que alguien lo abrace, lo quiera, que se identifique, que lo apoye, porque estamos frente al último hombre en términos de Nietzsche, pero no entrar ahí porque se pone muy complicado. Pero sí, ¿qué es lo que nos podría devolver el sentido común a una nueva experiencia? La experiencia de la pandemia y las consecuencias económicas que tenga, la pobreza nuevamente, una guerra civil, dictaduras potentes, digamos. Eso es lo que nos puede, una experiencia que nos devuelva la realidad, que nos haga entender que la vida no nos debe nada, que nadie tiene por qué hacerse cargo de nosotros, y que esas expectativas siempre se van a frustrar una sola y otra vez, y que lo único que nosotros podemos hacer es defender los espacios que sirven a que cada uno de nosotros pueda sostenerse a sí mismo y ayudar cuando se pueda ayudar, por supuesto, al prójimo que no lo ha logrado. Yo tuve una experiencia acá en Estados Unidos de enfrentar la realidad. Estaba hablando con un profesor, estábamos trabajando con un proyecto, él iba a hacer una publicación en Chile y lo estaba ayudando. Y en la primera reunión que tuvimos, lo primero que me empieza a hablar, Francisco, sí, esto y acá, y tu privilegio blanco, y yo estaba hablando, privilegio blanco. Eso es una cosa que usan acá los gringos, yo no tengo ningún privilegio blanco, lamentablemente. Ustedes pasaron por todo el asunto de la esclavitud, la Crow Law y todo eso, pero eso no es mi realidad. Si tú sientes que tú tienes un privilegio, bueno, te cuento que no es universal. Y hasta ahí yo la conversación, como que él no pudo seguir, porque aquí yo también, o que en mi país, o que en Chile, nosotros teníamos esas categorías de pensamiento, y él hasta ahí, cuando aterrizó que no es una cuestión universal, quedó callado. Y de hecho, una cuestión que me interesa mucho de Hannah Arendt es que ella habla del hombre normal. Y ella dice, como no hay nadie que por naturaleza sea igual a otro, al final son todos hombres no normales. Y la única forma que dice de volverlos normales es o mandándolo a un psicólogo, rezándole a un Dios para que lo igualice a todos. Por lo tanto, se requieren fuerzas bien poderosas para normalizar a todos. Y uno ve que en el mundo pareciera ser que es la tendencia, que se cree, y aquí un poco la pérdida del sentido común, que se puede llegar a esa normalización. Suena bonito normalización, pero normalización de hecho implica tiranía, implica forzarte a ti a ser igual a otro, implica renunciar a tu naturaleza distinta. Y yo lo veo como algo muy terrible que se está viendo que con mucha fuerza que se está pasando en todos lados, esa creencia que se puede igualar. Bueno, Francisco, mi tesis de doctorado en ciencia política se titula Homogenización, fundamento del mal político contemporáneo. Cuando tú ves a todos los alemanes pensando lo mismo, adhiriendo a la misma ideología, con el brazo derecho levantado, haciendo el mismo saludo, vestidos iguales, con la misma cara, el mismo gesto, homogenizados a ese nivel extremo, digamos, ¿no? Y lo mismo en la Unión Soviética, lo mismo en China, lo mismo en todos los países totalitarios. Hannah Arendt llega a la conclusión de que cada vez que se intenta crear una nueva naturaleza humana, en realidad lo único que se logra es destruir al ser humano, porque tú destruyes todas aquellas facultades
que te permiten expresar tu singularidad, mostrar al otro que eres único y irrepetible, donde está tu dignidad y por lo que nadie tiene derecho a atentar contra tu vida. Por eso, porque tu vida es única y irrepetible. Porque si tú fueras como un pescado en un cardumen, entonces ¿qué importa? Te reemplazo. Ahora, cuando te reducen todas tus facultades espirituales, espiritual en sentido aristotélico, cuando nous, mente, espíritu, digamos, no hacían las distinciones, ¿no? Pero cuando te las reducen todas, tú quedas efectivamente así, como un nazi, como un burócrata soviético, no piensas. Y eso es lo que ella dice que es el normal. El normal de la gente no piensa. No piensa, simplemente no piensa, no se cuestiona. ¿Qué es lo que es pensar? Es algo muy simple. Es que tú haces algo y un rato después te sientas y dices, ¿tú bien lo que dices? Y conversas contigo. Eso es pensar, no es razonar. No es ponerme a leer aquí al italiano y decir, bueno, a ver, si nosotros eliminamos el derecho patrimonial y lo contraponemos a los derechos fundamentales, ergo, de ahí se sigue que, lógicamente, no, eso no es pensar. Eso es razonar, y eso evidentemente que va a depender del nivel de abstracción conceptual que tenga cada persona, del nivel, por lo tanto, de educación, etcétera. Y eso no se lo puedes pedir a todo el mundo, porque va a haber gente que se va a haber dedicado la vida a hacer esculturas y no a trabajar con la palabra, que es otro material. Entonces, ¿qué es lo que logras ahí? Bueno, decir, hay una diferencia entre pensar y razonar. Y entonces, ¿puedo pedirle yo a todas las personas que piensen? Claro, esa es la educación que deberíamos de promover. O sea, yo a mis hijos, la ley era la siguiente, cuando hacían algo negativo, muy nefasto, y yo les decía, yo no voy a decir lo que tú tienes que hacer. Salte de ti mismo, mírate y respóndete la siguiente pregunta. ¿Esa es la persona que tú quieres ser? Nada más, listo, nada más. Y me iba. Eso es la edad de la adolescencia, qué sé yo, porque en la crianza obvio que uno da otros fundamentos. Pero después cuando ya tienen que desarrollarse al nivel de ser autónomos e independientes, yo tengo mis 2 hijos mayores viviendo en Alemania, me queda uno nomás, se van a los 18 años, digamos, pero no se van porque tiene una madre que es un monstruo. Bueno, esa es otra parte de la historia, pero no tenemos que hacerla pública. No, se van porque están listos para enfrentarse al mundo, digamos, ¿no? Ya están, digamos, no necesitan más el andamiaje de la mamita. Entonces, ese es el tema. El tema es que hoy día los jóvenes se están yendo a los 30 años de la casa y se van a otra casa. O sea, es francamente complejo lidiar con los efectos económicos que va a producir la pandemia. Por primera vez, las generaciones que están hoy día, jóvenes, no van a poder proyectarse más ricas que sus padres o que sus abuelos. Y sin embargo, las expectativas que tienen, o sea, el mundo es injusto porque el capitalismo es malo, porque a mí no me dan lo que yo, que soy tan bonita, debería recibir. Y entonces busquemos a un culpable, y ahí estaba Francisco con su supremacía blanca de macho privilegiado. Él es el culpable de que a mí no me aprecien, ¿sí? Son todos elementos que han surgido en el marco del neomarxismo y de la avanzada cultural que ellos han tenido, bueno, que han durante décadas, de forma casi inadvertida para la mayoría, y para la misma gente que digamos, que termina alentando esas ideas, no se da cuenta de dónde está metida y repite solo por ejercicio de autoaprobación o de aprobación del colectivo en el que se encuentra. Ignacio tenía una pregunta sobre eso mismo. Adelante, Ignacio, por favor. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Hola. Sí, qué bueno. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Vanessa, por estar con nosotros. Hola a todos, y bueno, mis disculpas por haber llegado tarde. Tuve unos problemas técnicos acá con internet. Así que, bueno, para partir es muy complicado entrar con esta pregunta porque lo estoy pasando muy bien y hubiese sido mucho más fácil quedarse espectador, ¿no es cierto? Primero, a mí me gustaría partir, bueno, esta sección un poco que tiene que ver con la batalla cultural, ¿no? De frentón con un quote que hiciste tú, Anne, en una de esas cátedras de Hannah Arendt. Y dice así, el propósito de la educación totalitaria nunca ha sido destruir convicciones, sino toda capacidad para formar alguna. Necesitan
de humanos que estén aislados para evitar las reuniones entre ellos y para prevenir el surgimiento del poder político, pero además para destruir la confianza entre nosotros mismos y la confianza en el mundo en el que vivimos. Yo cuando escuché esa frase, para mí fue, bueno, muy, muy fuerte, muy profundo. ¿Y por qué? Porque al momento de estar estudiando todo lo que ha sido, bueno, la filosofía y la historia desde el comienzo de la dialéctica material, bueno, con Marx, y pasando por los distintos espectros de la historia, pasando de esas conversiones que tuvo la misma dialéctica desde Marx hacia Lenin, hacia Gramsci, y bueno, después lo que conocemos nosotros como socialismo del siglo XXI, pasando por la Clau también. A mí me gustaría, para empezar, saber cuáles son tus opiniones respecto a esto, respecto a cuáles son los peligros de una posible entrada de estos totalitarismos soft, que ya, bueno, lo estamos viviendo con el tema de la corrección política y esta misma pérdida del sentido común que estaban hablando recién con Francisco en nuestra sociedad. No sé si me explico un poco con el comienzo del tópico. Sí, yo quiero volver a mi analogía religiosa. El diablo, etimológicamente, es el que divide. Y tú citaste algo que es muy importante en Hannah Arendt, que es la confianza. Cuando tú estás como feminista en un colectivo, con una cola de caballo a poto pelado, haciendo un show en la calle, gritando el violador eres tú, no hay nada de ti que te distinga de la que está al lado, ni al otro lado, ni más allá. Tú como individuo no eres nadie. No hay nada tuyo ahí. Hay un culo, sí, un culo al aire. Eso es lo que hay. Ese es el nivel al que se rebaja a la gente, al que la dejan como un pez en un cardumen. Entonces de ahí si eliminas a una de ellas da lo mismo, es cosa que pongas a otra. Uh-huh. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toda esta batalla cultural ha tenido el éxito que ha tenido porque ha sido capaz de poner a ese diablo, esa forma de división en grupos antagónicos de la sociedad, para tensionar lo más posible a la sociedad desde cientos de grupos antagónicos que se miren a unos a otros como enemigos y que al interior del grupo no tengan una realidad común. Comparten una sensación de injusticia, si tú quieres, una herida, si tú quieres. Pero ¿cómo se tiene que manifestar esa herida? Tiene que manifestarse para todos del mismo modo, con el mismo pañuelo verde, con el mismo culo al aire, con la misma canción. ¿Sí? Y lo mismo pasa con todos los otros grupos, LGTB, etc. O sea, si la persona LGTB que es capitalista y es pro libre mercado, la expulsan. Es así de simple. Entonces tú no puedes emerger como individuo en esos colectivos. Lo que hacen es anularte absolutamente, es usarte como una fuerza mayor para desde el grito y desde la presencia del colectivo formar cuadros. Son igual que los cuadros que formaban las SS. Exactamente lo mismo. Formar cuadros que van haciendo avanzadas de presión sobre los gobernantes democráticamente elegidos hacia políticas que son totalitarias. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el premio que te da el diablo? ¿Qué es lo que ofrece? Porque al final te terminas muriendo de hambre en el totalitarismo. Terminas absolutamente oprimido. Pero ¿qué es lo que te regalaron cuando tú entraste a uno de estos colectivos? ¿Cuál es tu gran premio? Un pasaporte identitario. Ahora yo soy feminista. Ahora yo soy LGTB, soy una minoría que ha sido excluida históricamente. Soy pueblo originario, etcétera, etcétera. Un pasaporte identitario que te da fuerza, que te hace sentir acompañado, que cumple con la ley rusoniana de que como tus propias fuerzas te han sido aniquiladas desde niño en la educación, luego ahora dependes del colectivo. Van fabricando esta psiquis. Si lo único que a la izquierda no le funciona es que una vez que están en poder todos terminan muertos de hambre, a menos que tengan apoyo al narcotráfico. Y por eso es que hay que legalizar la droga. Yo lo siento por todos mis amigos conservadores. Pero el totalitarismo va a seguir avanzando del modo que avanza mientras tengamos un negocio que, poniendo tan poco esfuerzo en la producción del bien que ofrece, tiene tasas de internet de retorno tan altas.
Y más encima un mercado capturado, porque el que es drogadicto no puede dejar la droga. Entonces hay que legalizar la droga. Lo siento, ojalá por mí que no. Pongamos el impuesto y con esos impuestos ayudemos a todos los que sucumben, digamos. Hagamos campaña de conciencia. Yo hice con mis hijos eso. Yo a mis hijos de niña los llevaba a ver a los drogadictos, a una persona drogadicta en particular. Y salíamos de la casa de esa persona y decía, si ustedes quieren terminar así, fúmense unos pitos y después pasen alguna otra cosa más, o manténganse con varios pitos a la semana durante unos 10, 15, 20 años. Espérense un poco, a los 40, 45 se les va a empezar a notar. Créanme que después de esa experiencia ningún niño quiere. Ningún niño quiere. Ah, no, es que yo me preocupé por mis hijos, de verdad que sí. Entonces, ese es el tema es que tú tienes ese pasaporte identitario que te viene, tú te sientes frágil, sientes que no puedes estar solo. Hoy día las familias nucleares han desaparecido, las familias extendidas han desaparecido. No sabes quién eres, no has hecho un trabajo. Si tú estás en la escuela 8 horas, 7 horas, ¿qué trabajo hiciste de autodescubrimiento? De saber qué es lo que tú querías, qué es lo que te gusta, quién eres. Tampoco puedes reflexionar, no sabes hablar contigo mismo. Estás perdido en el mundo. Eso es la esquizofrenia, ese es el estado esquizofrénico, es no tener en la cabeza una ruta que te marque cuál es el norte, el sur, el este, el oeste. Es no saber lo que es arriba, lo que es abajo, lo que es a un lado, lo que es al otro. De ahí a ustedes les llama la atención que venga una persona y les diga, viéndose como yo, no, trátame como que yo fuera un afroamericano, hombre de 1,90 m, y te lo exigen. Les llama la atención, porque es obvio. Ahora esto tiene una explicación mayor, que está dada en el hecho de que parte importante de estas generaciones crecieron sin la presencia y la atención de los padres. Y ustedes me van a decir, pero es un discurso conservador. No, usted va y entonces googlea a Federico von Hohenstaufen, que es fue emperador del Sacro Imperio Germano Romano, y a él le decían el stupor mundi, porque hablaban 9 lenguas y escribían 7. Y un día, esto era como el 1300 y tanto, y en esa época imperaba la cultura dánica, y eso significaba que supuestamente los humanos hablábamos espontáneamente, era lo que nos distinguía de los animales. Si tú dejabas a un humano solo, recién nacido, iba a hablar, ¿no? Sin que nadie le enseñara ni una palabra, ¿sí? Eso era lo que se pensaba. Entonces él se preguntó y dijo, si es que no se le habla nada a un grupo de niños nunca, ¿cuál sería la lengua que hablarían espontáneamente? Y su respuesta fue, yo creo que el hebreo. Entonces hizo el experimento. Tomó un grupo de niños recién nacidos y un grupo de control. Al grupo de control lo trataron con las condiciones materiales espectaculares y con todo lo que al grupo de control, todo lo que un niño normalmente crece, siendo atendido con palabras, con afecto, con sus padres, etc. Al otro grupo lo privaron de la palabra, de la atención. Ninguno de esos niños sobrevivió más de 3 años. Desarrollan lo que se llama el síndrome del hospitalismo. No desarrollan la corteza cerebral, no fijan la atención, sin palabra, sin la palabra de esa afectividad que tiene quien te ama, tú desarrollas una fragilidad psíquica muy grande. Tiene efectos neurológicos, largo plazo. Por eso los snowflakes. Todos esos niños crecieron en guardería. Entonces son 30 guaguas botadas, bebés botados, y 1 o 2 personas que los atienden. Entonces tienen problemas neurológicos serios. A lo que hay que sumarle todo el tema de la tecnología, etcétera, que podría ser un tremendo salto cuántico en nuestra historia humana. O sea, hoy día tú con un celular te puedes educar, accedes a clases de Cambridge, de Stanford, lo que tú quieras. Pero no, porque está en la herida psíquica de quien crece sin esa atención, que solo tu madre y tu padre te pueden dar, porque ahí es donde está el amor. El amor que te hace sentir único. El que sabe que eso solamente a él le toca eso, de ti. Incluso cuando te reta, también forma parte cuando te castiga. Y eso lo han borrado, ¿eh? Todo lo que era el apego maternal, que en algún momento estuvo en el discurso, todo este feminismo hoy día, cuando te hacen incluso Centro de Estudios Públicos, que es un think tank muy importante en Chile, el año pasado hizo antes del estallido revolucionario,
hizo una encuesta donde consideraba machista a quienes planteaban que la mujer se quedara con su hijo los primeros años de vida, cuando en Alemania tú tienes una subvención de 3 años en que no tienes que ir a trabajar para quedarte con tu hijo, justamente por el apego. Porque si no, los niños quedan enfermos. Y hoy día lo que nosotros nos enfrentamos esencialmente es a personas psíquicamente extremadamente frágiles. Y la derecha, con un discurso duro, un discurso que puede parecer excluyente en ciertos momentos, un discurso poco cuidadoso de las emociones, le genera una disonancia cognitiva que reacciona con esa furia que acá en Chile hace que cualquier persona del Partido Republicano viva entre la vida y la muerte, porque si llegan a saber, salen las hordas a perseguir. Entonces, eso es lo que yo te podría decir, sembrar la desconfianza, sembrar este es el fascismo del siglo XXI, armar estos grupos amigos-enemigos que tensionan la sociedad en distintas direcciones, es el objetivo de la izquierda, porque una vez que colapsa la superestructura de la sociedad, es decir, cae el discurso hegemónico y colapsa las redes que mantenían en comunicación a estos distintos grupos en torno a una realidad común, entonces es cuando ha llegado el tiempo y se han alineado los planetas para que los bolches, que eran la minoría, se tomen el poder y hagan lo que quieran hacer, es decir, esclavizar al resto de la gente. Sí, mira, la verdad es que a mí me frustra mucho cuando siempre trato de mantenerme lo más sereno posible, pero la verdad es que a mí me frustra mucho estos temas, sobre todo leyendo un poco de la historia bolchevique y leyendo un poco acerca del feminismo socialista, de esa segunda ola del feminismo que ha sido de cierta forma erradicada porque nadie quiere hablar de ella. El mismo sentido de ese sentimiento identitario, el cual recién mencionaba, cuando uno ve estos grupos feministas, bueno, extremos, los cuales supuestamente defienden esa igualdad, que ya no es una igualdad, sino que es un sentimiento. Basta leer literatura feminista de la tercera ola para darse cuenta. Firestone, Beatriz Preciado, entre otras, y notar esa diferencia, que simplemente es una lucha en contra de un patriarcado, que como dices tú, un patriarcado que no existe, y yendo más lejos, lo que busca es justamente lo que se necesita, sino que es esa destrucción de la familia. ¿El por qué? Porque supuestamente esa destrucción de la familia es una estructura heteropatriarcal, ¿no? Que bueno, es un tema muy complicado, pero yendo un poquito más atrás en la historia, sobre la Revolución Rusa, si mal no recuerdo, hablaba de la colectivización total de la mujer, en este sentido de la colectivización para hacer de la mujer solamente de uso reproductivo para el partido y para esa visión revolucionaria, ¿cuál es la palabra? Bueno, de la Unión Soviética. Pero todo este tema del neomarxismo, que para mí es muy interesante y muy frustrante al mismo tiempo, habla sobre esta fusión de la captura de esta hegemonía cultural basada en este postmodernismo surrealista que nosotros recién estábamos conversando, y lo relativo de eso, de cómo yo me autopercibo, de qué es lo que creo que es justo, qué es lo que necesito buscar. Y citando a Alexis de Tocqueville, que a mí me gusta mucho, esa misma desconfianza que hablábamos de Hannah Arendt en un principio de este principio de generación, de generación de la democracia misma, como dice Tocqueville, que es la opinión pública, lo que hace un perfecto caldo cultivo, bueno, como conversamos, para los totalitarismos y al mismo tiempo para el dominio de masas, cuando en Chile en general estamos viendo ya escándalos que se sabe que hace mucho tiempo ocurrían, pero hoy día se están destapando, de corrupción, la instalación de lo que hablamos de lo políticamente correcto, de esa distinta percepción o esa degeneración del mismo concepto de la dignidad, como lo que ciertos círculos como nosotros, por ejemplo, entendemos como la capacidad de la autosuficiencia con el respeto a nuestros derechos naturales, y por otro lado de un materialismo asistencial y bueno, entre otras cosas. Es un tema para mí interesante y muy complicado. Sí, no, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que acá lo que hay que tener en consideración es que parte de la forma en que se tensionan los grupos amigo-enemigo, de la metodología, la praxis propuesta,
es que cada diferencia que pueda haber o cada tensión que pueda haber en el interior de la sociedad, tú la puedes polemizar al punto de transformarla en el eje de una división política, ¿ya? Entonces hay diferencia entre mujeres y hombres, hay cosas graves que pasan entre mujeres y hombres, por supuesto, y eso a un nivel más o menos general de un lado al otro y del otro lado al uno. Lo que pasa es que estamos mostrando una sola parte de la realidad. Cuando tú muestras que el hombre explota y descarga violencia física sobre la mujer, también tendrías que ser capaz de mostrar cómo la mujer muchas veces manipula y lleva al hombre a través de la violencia simbólica a perder absolutamente los cabales, eso sumándole droga, alcohol y sumándole una total falta de educación, de encuentro consigo mismo y de capacidad de control de sus emociones. Pero eso no importa, porque de eso el hombre tendría que ser víctima, de una cultura que no le da esas herramientas. O sea, yo también podría hablar de un matriarcado castrador que mantiene al hombre en una total indefensión de las manipulaciones que hacen las mujeres usando la violencia simbólica, porque no le da herramientas para acceder a su psiqui y poder digerir emocionalmente qué es lo que le está pasando y por lo tanto tomar decisiones que le permitan defenderse de esa violencia simbólica, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre estamos viendo todo desde una sola perspectiva. Y esa perspectiva, cuando solamente la tomamos desde, por ejemplo, la mujer golpeada, entonces yo eso lo puedo transformar, si es que lo polemizo políticamente, en un eje de división política. Acá en Chile lo que hicieron con las 3 comunas que votaron mayoritariamente rechazo, que son las 3 comunas más ricas, porque evidentemente que mayor riqueza, mejor educación, ¿no es cierto? Y ustedes creen que yo me voy a creer que porque en el papel salga que yo voy a tener una pensión digna, que de hecho no tengo pensión porque yo no he trabajado, he hecho puro doctorado nomás, eso no es un trabajo que te remunere con pensión, ¿no? Con cotización. Bueno, ¿ustedes creen que yo me la voy a creer? Que yo voy a firmar apruebo para una nueva constitución porque entonces ahora que no tendría hipotéticamente pensión por haber estado haciendo 14 años de doctorado, ahora gracias a la constitución lo voy a tener. Es que hay que ser muy ignorante para creer eso. Entonces, las personas más educadas que viven en esas 3 comunas, ¿cierto?, son las que no se creyeron el cuento. Y luego, ¿qué es lo que hicieron? Todos los medios y todo, polemizar sobre esas 3 comunas que vendrían siendo los explotadores, que vendrían siendo los que tienen la buena vida gracias a que explotan a todos los otros pobres, que vendrían siendo los que no les importa y no comparten con el resto del país, un país que votó en un 50%. Todo lo que el resto del país necesita y sus sensibilidades. Y ellos son entonces los malos, los que viven en esas 3 comunas. Bueno, ¿qué es eso? La lucha de clases, si no es otra cosa. Pero toman cualquier detalle que emerja y lo transforman en eso, en la tensión antagónica entre carabineros y los manifestantes. Pero cuando los manifestantes queman vivos a los carabineros no pasa nada. Porque la derecha no sabe hacer ese trabajo, no sabe rasgar vestidura. Y además porque los medios de prensa están en manos de personas que son de izquierda, que no le van a dar cabida a que yo vaya y diga, y miren, y esta es la señora, no sé, pues, la carabinero, teniente, cabo, no sé, Juana Espinosa, mírenla cómo quedó 5 días después, miren sus heridas, Juana, cuénteme, ¿cómo está pasando usted esto? No, a nadie le interesa eso. Entonces, esa es la manera en que van construyendo el imaginario de las personas a través de los medios de comunicación masivos, y las personas luego reaccionan respecto a su imaginario. Y no hay nada más que hacer. Y por eso es que han generado estas tensiones tan grandes. Meter a un juez en las familias, en las casas de las familias, para que diga cuándo un niño está suficientemente maduro para tener autonomía o no de tomar sus decisiones. Un juez. Cuando ni siquiera un psicólogo, antes de evaluarte por lo menos 3 o 4 veces, te hace un diagnóstico. Se dorate. Esto no es más que ideología. ¿Y eso para qué es? Para enemistar a los padres con los hijos. Para que cuando los padres le pongan un límite autoritario al niño, el niño le puede decir, te voy a acusar, llama a carabineros, y además esto se lo fomentan en las escuelas, por supuesto, y te voy a acusar. Y después entras en un litigio judicial con tu hijo de 10 años. Continuando un poco con esa idea, Rafael Acevedo tenía una pregunta respecto a lo que son los límites de la crítica racional. Rafael, por favor. Sí, Vanessa, bueno, mucho gusto, encantado estar aquí contigo y con todos ustedes.
Yo he estado escuchando todo lo que hemos venido hablando acá, y hace rato y ahora más o menos comentaba sobre cómo muchas veces las diferencias entre... Voy a hacer un conjunto, y yo sé que muchos de los que precisamente sobre los que voy a preguntar van a echar el grito, pero todas estas que, digamos, conforman la derecha, los liberales clásicos, los libertarios, los paleolibertarios, etcétera, okay. Más de uno va a echar el grito, yo no soy de derecha, yo soy... Ok, está bien. Pero cómo ellos se han empecinado entre estos grupos a criticar más aquellas diferencias que existen entre ellos. Incluso tú los ves y tú dices, cónchale, ojalá el mismo esfuerzo, ojalá el mismo ímpetu que los liberales clásicos se empeñan en decir que ellos no son conservadores, y los conservadores que no son libertarios, los libertarios que no son paleolibertarios, etcétera, lo tuvieran para atacar al verdadero enemigo que es el socialismo. Entonces me hace acordar mucho a un profesor aquí de Estados Unidos, Randall Holcomb, que decía los peores enemigos del capitalismo son los capitalistas, ¿ok? Porque ellos quieren convertir el capitalismo en este tipo de mercantilismo, de capitalismo de amigos, ¿verdad? Político, capitalismo político. Entonces yo digo, bueno, los peores enemigos de la derecha son precisamente estos de la derecha, ¿ok? Cómo eso ha venido erosionando y ha ido dañando el trabajo político. Entonces sale algún libertario a lanzarse a la política, viste que no era tan libertario. Y no hablemos de los anarcocapitalistas, que yo le digo los negacionistas. Que son lo mejor que hay, los anarcocapitalistas, yo los amo. Sí, pero están los negacionistas que todo no sirve. No, pero eso no sirve. En cambio, yo tengo muchos amigos que son anarcocapitalistas, pero ellos mismos se definen pragmáticos. Entonces ellos dicen, con tal de que le disminuyas al Estado, yo te voy a estar apoyando en eso. Pero hay otros que no, es totalmente una negación total. Entonces, ¿cómo ha dañado eso y cómo puede erosionar eso el trabajo real que deberíamos estar enfocándonos todos nosotros, que es analizar y prevenir sobre la Agenda 2030? Sí, este es un tema que yo he trabajado un poquito. Bueno, de nuevo volvamos al epicentro del éxito de la izquierda, que es el problema de la identidad. Entonces, ¿qué es lo que te da la izquierda? Un pasaporte identitario. Bueno, ¿qué pasa con los liberales, libertarios, paleolibertarios, anarcocapitalistas? Que, cual más cual menos, de forma genuina, por haber reflexionado mucho, o porque simplemente son pulsiones y se fortalecen vitalmente con este tipo de pensamiento, buscan, en lugar de constituir un mundo común en el que identificarse con los demás por los objetivos que queremos avanzar, en este caso la agenda, detener el avance de la agenda, detener el avance del poder del Estado, etc., tienen el mismo narcisismo, están bajo la misma fragilidad psíquica del que no recibió suficiente atención y cariño de niño, y por lo tanto lo que hacen, en vez de colectivizarse, es encontrar su identidad en la medida en que yo no soy lo que el otro es. Yo soy algo diferente de ti. Y yo peleo en contra de lo que tú eres. Y ahí es donde yo afirmo mi identidad. Porque, Rafa, ¿por qué no? ¿Acaso no existe la posibilidad? Lo hablábamos con Henry Boyce el otro día. Henry es súper conservador. Entonces, por ejemplo, me decía, yo había leído una entrevista de él, donde él hablaba sobre la castidad, que la respuesta a la pobreza, a las violaciones, a embarazos adolescentes, era la castidad. Obviamente que yo, como libertaria, cuando leí eso, me impactó profundamente, ¿no? Sí, me dio susto. Entonces, pero sin embargo, yo entiendo por qué él lo está diciendo. Él no deja de tener cierta razón. Si se siguen los principios de la castidad, efectivamente hay una serie de parabienes, o por último se evitan una serie de males. ¿Ya? Hasta el matrimonio, dice él. Ya, perfecto. Entonces yo le dije, pero Henry, ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no, en lugar de hablar de castidad, no hablamos de una sexualidad que implique
la emocionalidad, que implique la espiritualidad, que implique recibir al otro como un único, irrepetible, que implique el amor genuino en esa relación sexual. ¿Por qué excluir? ¿Por qué siempre la energía centrífuga de la división, del esto no? Integrémoslo de otra manera. Centrípeta, integremos. Entonces tú tienes dos tipos de mente. La que más opera es la centrífuga, es la que dice, yo soy esto porque no soy esto, no soy esto, no soy esto, no soy esto, y tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo. Fragilidad psíquica. Eso es fragilidad psíquica. En cambio, si yo le digo a Henry, por ejemplo, hablamos de eso, y siguió pensando, le dije, porque imagínate si cada niña fuera educada así, mira, tu pololo en la lealtad, en entender lo que significa una relación sexual desde niña, pero entendiéndolo, conectándolo con la emotividad, conectándolo consigo misma con lo que le pasa, y en los hombres también, y no como Sodoma y Gomorra, aquí la ESI, démosle nomás, aquí todos nos masturbamos juntos, y entonces ya no hay absolutamente ninguna sensación de ti contigo mismo en tu propia intimidad, y eso es de pre-kinder. Bueno, si nosotros promovemos eso, tienes los mismos resultados. Y le enseña al mismo tiempo el cuidado a través de los anticonceptivos, que obviamente que él como conservador podría decirme sí, pero tampoco puede ser tan decimonónico, ¿no es cierto? Tiene que hacerse un poco cargo de que la vida ya es la vida lo que es. Y entonces es muy distinto. ¿Por qué oponer a un extremo al otro extremo? Entonces desde ahí conversamos sobre el aborto. Yo no soy una persona favorable al aborto, pero yo no soy una persona que va a levantar la bandera de la penalización a diestra y siniestra. Entonces, quisiera que nadie abortara, quisiera que los niños, digamos, pudieran nacer y estar bien, pero no puedo, digamos, una mujer que ha sido violada, no puedo, hay ciertos límites, ¿no? No puedo. Es decir, bueno, que esa niñita de 11 años, guatemalteca, 14 niñitas diariamente, entre los 10 y los 15 años son violadas por sus padres en Guatemala. Ya, a los 11 años y te dejó embarazado tu padre, y tú abortaste, te vas presa. Complejo, ¿no? Miren cuánta cristiandad y caridad hay ahí. Entonces hagamos otra cosa. El 90%, según estudios realizados antes del advenimiento del feminismo en Chile, el 90% de las mujeres que abortan lo hace porque no sabe cómo salir adelante con una guagua en sus brazos, con un bebé en brazos. ¿Ya? Vamos y destinemos los recursos a apoyar a esas mujeres. Y veamos cuánto se reduce el problema del aborto, y de ahí volvemos a conversar. Pero juntemos primero nuestras fuerzas y vamos en ayuda de esas personas que abortan porque no tienen la ayuda, porque no tienen trabajo, porque no tienen cómo proyectarse, porque no saben qué hacer. Démosle la ayuda y en una de esas pues ni siquiera existe el tema que nos desune hoy, que nos divide. Hagamos el esfuerzo y les estoy planteando dos temas que son extremadamente complejos. Lo mismo pasa con el matrimonio homosexual. ¿Qué es lo que yo respondo siempre? Porque el Estado tiene que estar casando a la gente. Es simple. Si yo soy vegana y me caso con un vegano y quiero que me case el haya germánica que representa el espíritu del vegano, estoy en todo mi derecho a hacerlo. Me gusta tirarme en paracaídas y casarme cayendo en paracaídas con mi pareja, todo el derecho a hacerlo. Soy católico, quiero ir a una iglesia y que me case un cura, todo el derecho a hacerlo. Y luego cada uno firma un contrato privado, entre privados, donde se establecen las condiciones de ese matrimonio. ¿Qué tiene que venir el Estado a hacer qué? Y en ese contexto, cada uno se casa, es como que yo voy y firmo un contrato de compra de mi casa. No viene el Estado a decirme cuál es el precio, no viene el Estado a decirme cuáles son las condiciones, no viene el Estado a decirme cuántas cuotas. Yo veré, firmo libremente mi contrato entre privados y el Estado no se mete, y el día que me quiero separar, yo ya tengo estipuladas las condiciones si me quiero separar. Entonces, ni siquiera peleo con un conservador estas cosas. Porque el conservador que quiere achicar el Estado no me puede decir, no, pero ¿cómo el Estado no? Pero si el Estado, en el mundo conservador, previo a la división iglesia-Estado, no casaba a la gente, lo hacía la iglesia. Y tú no quieres usar el Estado para imponer tu religión a los demás, ¿no es cierto? Ni tu cultura. Porque es gracias a eso que podemos conversar, ¿cierto? Después, quitémosle al Estado la atribución que tenía. La atribución que nunca tuvo hasta que no hubo esa división,
Iglesia-Estado. Entonces eso es lo que pasa, cuando yo veo o sea, yo creo que se puede siempre dialogar, ¿me entiendes? O sea, es que hay que aplicarse y buscar otros caminos para entrar, en que tú al otro le decís, bueno, mira, hasta un cierto punto podemos caminar juntos. ¿Vamos? Te tinca, te invito. ¿Cierto? Y luego, donde ya no se puede caminar juntos, ok, si a Ignacio se le ocurre invitarme a una charla, podemos dialogar, pero si a él se le ocurre invitarme a hacer, no sé, escalamiento de montaña, no lo voy a poder seguir, está claro. Y eso no está mal, digamos. Eso está bien. Así es la vida. Rafael puede ser seco en matemática. Yo no lo voy a poder seguir en su fascinación por la matemática. Porque no sé nada de matemática, digamos, ¿no? O sea, no, esa parte de la sinapsis nunca se me juntó. Y eso no está mal, digamos. Y luego, claro, va a llegar un momento en que Henry Boyce me va a decir, sí, pero yo no voy a apoyar la despenalización del aborto. Y yo le voy a decir, ok, pero ¿a dónde vas a poner los recursos? ¿En el lobby para que no se despenalice? ¿O en salvar a los niños que podríamos salvar? Sí, si tú eres cristiano, eres genuino y eres auténtico, vamos a ir a salvar a los niños. Y luego vas a mantener tu opinión, y yo voy a mantener la mía. Ese es el tema, ¿sí? Genial. Muchas gracias, Vanessa. No sé si alguno de los compañeros quiere hacer un comentario. Yo quiero decir que en la conversación creo que hemos visto temas o nos has dado argumentos para avanzar en temas que son claves, digamos, en la lucha cultural que hay, y porque es análoga. En todos los países se está hablando de los mismos temas en los mismos términos. Y creo que realmente nos has dado claves como para poder entrar en estos debates con alguna ventaja, no entrar solamente desde la reacción, sino tener una actitud propositiva. No sé si Francisco quiere decir algunas palabras. Hola Vanessa, otra vez. Y bueno, quiero decir hola a tus telepensantes que seguramente te están viendo en este momento. Más bien yo quiero reflexionar sobre que en el fondo todas estas discusiones se dan entre personas y a veces nos olvidamos que hay un semejante al frente. Y que justamente lo que todas estas instancias radicales hacen, que es hacernos olvidar que al frente tenemos a alguien que por lo bueno y lo malo piensa, siente, y nos quieren llevar a ese mismo estado, a empezar a analizar, empezar a ver el mundo, como dices tú, de manera centrífuga, que estamos todos separados, pero de algún modo vivimos en un mundo en que necesitamos colaborar entre todos nosotros, que es diferente a vivir en un colectivo. Colaborar es distinto a ser parte de un pelotón de personas que no tienen, que tienen son uniformes y que no tienen cada uno de ellos diferencias. Yo creo que la diferencia es que nosotros podemos de algún modo colaborar, cada uno de su área, de su perspectiva. Como tú dices, tú puedes no ser buena en matemática, pero eres excelente, no sé, en filosofía, tema de análisis político. Yo puedo ser no bueno también en matemática, pero estoy en el lado de la música, por ejemplo, y tengo mi manera particular de ver que me da esas sinapsis que se me formaron a mí haciendo esa profesión. Y por lo tanto, como dices tú, uno puede no estar de acuerdo con el argumento que está escuchando, pero uno debemos ser capaces de entender por qué la otra persona lo hace. No, yo creo que eso a veces se nos olvida y entramos a veces en conflictos innecesarios cuando no humanizamos a la persona que está delante y no tratamos de entender qué razones le hicieron a él pensar aquello que está diciendo. Entonces, yo quisiera reflexionar sobre eso, sobre no dejarse llevar por esa división, por esa rabia que nos quieren hacer sentir con todo lo que no es igual a uno, y aceptar de algún modo que el mundo tiene muchas diferencias. Y yo creo que el libertario tiene que aceptar que no todo el mundo es libertario de partida, pero no quiere decir que uno va a dejar pasar aquellas cosas que uno cree que van a esclavizar a la mayoría. Yo creo que esa es la diferencia. Uno tiene que ser tolerante, pero a la vez no idiota, por decirlo de algún modo, no tener el valor suficiente para decir no. Lo que hablábamos delante, cuál es el límite razonable para criticar, cuál es el límite irrazonable para dejar pasar, etc. Y nada, te agradezco todo lo que nos ha dicho. Como dice Humberto, es un montón de información muy entretenido, muy interesante. Y nada, no sé, Rafael o Ignacio, ¿quieres decir algo?
Quisiera hacer unos comentarios respecto a lo que acabas de plantear. Hay un dicho que afirma que no se puede dialogar ni con fanáticos ni con ignorantes. Fanáticos hay en todas las áreas del saber, digamos, ¿no? Y hay peleas entre científicos también muy potentes, porque hay gente que simplemente es como, a ti que te gusta el arte, Francisco, es como cuando uno ve los puntos en los cuadros de Miró. Fíjate que no están cerrados, no son herméticamente cerrados, son puntos abiertos, porosos. Eso equivale a una persona que está dispuesta a recepcionar de la realidad nueva información para repensar y reflexionar, volver a reflexionar sobre las afirmaciones en las que se constituye su identidad, en las que se constituyen sus creencias, etc. Cuando tú te encuentras con alguien impermeable a la palabra y a la persuasión, no importa si es un anarcocapitalista, no importa si es un comunista, da lo mismo. No hay nada que lo va a hacer cambiar de ahí. Tú no sacas nada con conversar. Y con una persona ignorante tampoco puedes conversar. Tú a una persona ignorante le puedes enseñar cosas, pero tú no puedes dialogar en un tú a tú. Entonces ese es un problema muy, muy importante que hay que tener claro. Y cuando tú eres un fanático, en el fondo lo que te pasa, de nuevo volvemos a esta psiquis frágil. Porque si yo no soy fanático y amo lo que pienso y el mundo en el que creo, voy a hacer todo lo que está en mi corazón por persuadirte a ti de que el mejor mundo posible es el anarcocapitalista. A ti que no crees en eso. Y te voy a dar todos los argumentos que pueda. Y te voy a decir, y como tú no eres un fanático y no te logré persuadir, entonces me voy a hacer cargo de lo que tú me hiciste ver no cerraba. Y voy a ir a buscar información. Y voy a nutrirme de aquellos elementos que me permiten después volver contigo y cerrar eso que no te cerraba. Y mostrarte que sí es posible el mundo que yo abrazo, la utopía que yo abrazo. El anarcocapitalista que no hace ese trabajo y que simplemente dice, no, es que las cosas son así y nada más, es un fanático que no le interesa el mundo y que no tiene ningún cariño por lo que piensa. Tanto lo que decía Hannah Arendt, que decía que aquella persona que piensa, aquella persona que es ella dice, es aquella persona que es uno que tiene un encuentro con uno mismo que se produce al sentarse a pensar, que no es posible encontrarse con uno mismo si uno no piensa, si uno no se mete en la actividad de pensar, y que es distinto a simplemente razonar lógicamente y llegar a supuestamente una verdad. Muchas veces consideramos verdad lo que otros piensan, simplemente recolectar información y nos hacemos una idea general de algo, pero no es producto de una meditación profunda interna. Y es verdad lo que dice, que tiene que ver con los niveles de porosidad que uno tiene. Yo creo que es importante y eso. Sí, bueno chicos, yo les doy una última oportunidad porque ya estamos en la 1:30 y tengo que hacerme cargo de otros quehaceres, además de estas tertulias maravillosas. No sé si Ignacio o Rafael querían agregar algo, y Luis tuvo un problema de conexión y se tuvo que retirar. Le mandan mis cariños entonces y vamos a tener que repetir en otra ocasión para que pueda hacer sus preguntas también. Dale. No, yo lo único que tengo que agregar es excelente, Vanessa, de verdad, encantado de haberte conocido, sobre todo escuchar. Hay una gran casualidad porque yo decía, oye, pero hablar con Vanessa sobre todos estos temas, sobre toda la parte, a mí me encanta la filosofía, todo esto, pero no es mi área. Entonces yo anoche precisamente le echaba broma a Francisco y le digo, bueno, ustedes están haciendo tantas preguntas tan excelentes que yo lo único que voy a hacer es una pregunta de econometría, que es el área mía, sobre todo. Entonces, o sea, le achunté a lo de las matemáticas. Hacia las matemáticas, un poco, algo relacionado. Así que por eso era que quería hacerte este comentario. De verdad, un honor haberte conocido, encantado, y espero que se vuelva a repetir. Igualmente, oye, un abrazo grande. Ignacio, estamos conversando, que nosotros estamos acá, pero seguimos conversando todos. Ignacio siempre me está apoyando ahí con sus comentarios y es una alegría saber que bueno, que ahí vamos en una causa común con todas las diferencias que tengamos, así es que no estamos solos en esto. Un abrazo, que estén muy bien y me mandan la grabación cuando la tenga. Acuérdate de cambiar a la Tigresa del Oriente. Yo te mando una foto. Un abrazo. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Vanessa. A todos, amigos, cuídense, chao, que estén muy bien. Gracias.